¿Qué tal? Buenas tardes, colegas, enfermeras y enfermeros de corazón. Vamos a estrenar este canal ahora en YouTube. Vamos a retomarlo más bien. Y bueno, este mes de mayo de 2017 quiero compartir con ustedes esta pequeña plática que fue más bien un taller que pude impartir en Veracruz sobre el uso de las guías de práctica clínica de enfermería en nuestras notas de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las formas en las que lo estamos llevando a cabo en Centro Médico Larras, en específico el Hospital de Ginecología Obstetricia. Aprovecho para mencionarles que bueno, este nuevo proyecto tiene la finalidad de continuar con la divulgación científica de estos temas tan importantes para enfermería. Y bueno, como vieron en el inicio del video, pues me tomé la libertad de tomar algunas imágenes, fotografías y videos de varios de los eventos en los que he participado, y algunos de mis colegas y amigos salen por ahí. Me da un gusto poder compartir con ustedes esta apertura de este canal, que solamente es eso, con fines de divulgación científica en enfermería. Vamos a hablar un poquito de este tema, entonces, para ya comenzar. Y se titula Guías de práctica clínica y planes de cuidados en los registros clínicos de enfermería, impartido, ¿verdad?, por su servidor, Eric Hernández. Entonces, bueno, comencemos por definir qué son las guías de práctica clínica, y dice acá que las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios en las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes. Entonces, hablar de guías de práctica clínica y de guías de referencia rápida es hablar de enfermería basada en evidencia, que se ha desarrollado a partir de la medicina basada en la evidencia, y lo que pretende es la utilización, ¿verdad?, de las mejores evidencias disponibles para la toma de decisiones clínicas en la atención a nuestros pacientes. Y bien, como bien saben, y ya también tuvimos oportunidad de publicar un par de videos al respecto, las guías se pueden descargar porque estas están siendo trabajadas por Secretaría de Salud y en colaboración con todas las instituciones de México de salud en esta página web www.cenetec.salud.gov.mx, que es la página del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que son quienes coordinan todo este proyecto. Y en esa página, bueno, podemos encontrar el catálogo maestro de guías de práctica clínica que ya conocieron, y que si no lo han visto, los invito a ver el video tutorial de cómo descargar y consultar las guías de práctica clínica, que también está aquí en este mismo canal. Pero además, algo interesante, no solamente en la página de Cenetec, también en nuestra página institucional www.ims.gov.mx encontramos también las guías de práctica clínica. Todas las que existen están en esta página, en la sección Profesionales de la Salud, en un apartado específico para guías de práctica clínica. De igual manera, tenemos un video tutorial de cómo acceder a esta página y cómo consultarlas y descargarlas. Los invito a ver también ese otro video. El propósito de este video no es retomar todo ello, pero sí que sepan que existen estas dos opciones y que desde ellas ustedes pueden descargar, consultar y utilizar las guías de práctica clínica. Aprovecho, ¿verdad?, para mencionar este material, y que solamente es un material didáctico, no es otra cosa, que yo publiqué hace ya un poco más de un año y que compartí con mis colegas, ¿verdad?, del proceso enfermero y un pequeño algoritmo general sobre el mismo, ¿verdad?, recordando las 5 etapas del proceso. La primera de ellas es la valoración, la cual debe de estar siempre basada en un modelo conceptual o un marco de referencia de enfermería. Nosotros en el IMSS usamos patrones funcionales de salud, pero puede aplicar para cualquiera, ya sea por necesidades de Virginia Henderson, por requisitos de Dorothea Orem. Y aquí yo quiero mencionar algo. La valoración se trata de recolectar signos y síntomas, de recolectar datos objetivos, que son los signos, aquello que puedo medir, que puedo observar,
y los datos subjetivos o síntomas, aquello que yo no veo, pero que mi paciente me refiere. Y entonces, en este contexto, es algo que no siempre se menciona, pero quiero compartirlo con ustedes. Desde la valoración yo puedo usar como herramienta metodológica estas dos literaturas que defenderé y seguiré defendiendo, ¿verdad? NANDA, que es en donde encontramos principalmente diagnósticos de enfermería, pero ¿por qué desde la valoración? Pues porque resulta que en la NANDA las características definitorias son signos y síntomas, también son datos objetivos y subjetivos. Y entonces cada página del NANDA en donde hay un diagnóstico enfermero constituye por sí misma una guía de valoración focalizada para alguna respuesta humana en particular. Es decir, yo tengo ahí una lista de signos y síntomas que me pueden ayudar a identificar más fácilmente un diagnóstico enfermero. Ahora bien, en la taxonomía NOC de resultados de enfermería, Nursing Outcomes Classification, tenemos algo que se llaman indicadores. Y los indicadores también son signos y síntomas que se pueden medir a través de una escala tipo Likert de 5 puntos. Entonces, en ambos casos, NANDA y NOG me ofrecen herramientas que yo puedo utilizar desde la valoración. Normalmente en los cursos que tomamos de proceso enfermero nos hablan de estas dos taxonomías, bueno, del NANDA hasta el diagnóstico y del NOG hasta la planeación. Sin embargo, aquí yo les quiero compartir que esto es algo que hemos estado utilizando ya en Centro Médico La Raza desde hace algunos años en nuestros cursos, que NANDA y NOC los retomamos desde la valoración porque hablamos de signos y síntomas en ambos casos. Bueno, la segunda etapa es la etapa de diagnóstico, indiscutiblemente es la donde ocupamos dos situaciones. Puede haber diagnósticos médicos o problemas de colaboración o también llamados interdependientes, que son todos aquellos problemas en los que colaboran no nada más la enfermera, sino el resto del equipo multidisciplinario, principalmente el médico con la enfermería, pero puede ser cualquier otro profesional de la salud. Y cuando son problemas que la enfermera resuelve por sí misma, se trata de diagnósticos enfermeros, que se encuentran estandarizados los términos y los conceptos en la taxonomía NANDA, y que las guías de práctica clínica incluyen muchos diagnósticos enfermeros procedentes de la misma taxonomía NANDA. La tercera etapa del proceso se llama planeación. Y en la planeación, bueno, pues podemos usar como literatura la taxonomía NOG, en donde están los resultados, los indicadores, las escalas y la puntuación de ANA. Y en la taxonomía NIC, las intervenciones de enfermería. Aquí lo que hacemos justamente es establecer cómo está mi paciente, qué tanto lo quiero modificar o cambiar su estado y qué voy a hacer para lograrlo, en la etapa de planeación. La cuarta etapa, la de ejecución, se trata de tal cual llevar a la práctica, ejecutar, valga la redundancia, ¿verdad?, las actividades que ya habíamos mencionado en la taxonomía NIC, porque cada intervención se compone de muchas actividades. Y después de haberlas ejecutado, importante escribirlas, registrarlas, que esto es lo que queremos difundir más y que esté basado en evidencia, para lo cual podremos nuevamente usar guías de práctica clínica y o taxonomías enfermeras internacionales y o cualquier literatura validada científicamente. Hay mucha literatura que habla de intervenciones de enfermería, incluyendo normas oficiales mexicanas, manuales de procedimientos institucionales, libros, etcétera. Entonces no se trata de limitarnos. Yo no vengo a decirles que no usen algún libro, yo al contrario, lo que quiero mencionarles es que usemos toda la literatura disponible a nuestro alcance para poder fundamentar nuestra práctica de enfermería. Eso es enfermería científica. Ahora, el NOC se trata, en la quinta etapa del proceso, que es la evaluación, retomamos de nuevo el NOC. ¿Por qué? Porque vamos a revalorar a nuestro paciente, vamos a volver a calificar los indicadores, vamos a volver a ver cómo cambiaron esos signos y síntomas y en base a ello, retroalimentar el resto del proceso. Este es un ejemplito nada más de las 5 etapas del proceso y donde podemos utilizar la literatura disponible, sobre todo el lenguaje estandarizado NANDA, NOG y NIC. Pero también, insisto, podemos utilizar otra literatura complementaria como son guías de práctica clínica, literatura científica mundial, artículos e investigaciones de revistas. Todo ello es enfermería basada en evidencia. También las taxonomías. Ahora, ¿qué es un PLACE o un plan de cuidados de enfermería? Es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente o cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, las indicaciones, las intervenciones y la evaluación de todo ello. Este es el concepto que tomamos, ¿verdad?, desde el Lineamiento General para la Elaboración de PLACEs que publicó hace algunos años ya la Secretaría de Salud a través de la Comisión Permanente de Enfermería. Y lo que quiero mencionar aquí es que si un plan de cuidados
es un instrumento donde tú escribes todo de tu paciente. ¿Qué crees? Tu hoja de enfermería, tus registros clínicos de enfermería, es un PLACE, es un plan de cuidados de enfermería, que es lo que hemos llevado también difundiendo ya desde hace algunos años, ¿no? Es un documento médico legal, es muy importante y además es el único documento en donde se genera la evidencia de tus cuidados. Si no escribes tus cuidados en tus notas de enfermería, no hay evidencia y por eso los cuidados son invisibles. La invitación aquí es a escribir, pero escribirlo con la terminología correcta y adecuada, y para ello es justamente esta plática y los cursos que se están impartiendo en todo el país a lo largo de diferentes instituciones e instancias, y que estamos comprometidos con la enfermería científica. El tema de los planes de cuidado de enfermería y el uso de los lenguajes estandarizados suele ser un poco complicado y a veces a la gente no le gusta. Tenemos que buscar herramientas didácticas para hacerlo atractivo, útil y práctico. Si lo enseñamos como tradicionalmente se había venido enseñando, como un tema muy teórico, poco aplicable, que los profesores a veces no hemos encontrado tampoco la manera de unificar criterios de enseñanza, mucho menos de la aplicación, entonces la gente se confunde, y esto también es una invitación a mis colegas docentes y a cualquier enfermera, enfermero que quiera ahondar en este tema, que le agarren gusto, que los invito a estudiarlo más. No es algo tan complicado, pero sí se requiere a veces un poquito de guía para poder entenderlo y aplicarlo mejor. Este es el objetivo de este video. Recuerden, todo lo que yo aquí menciono y todo lo que tiene que ver con planes de cuidado de enfermería se basa en esto. Esto lo publicó la Secretaría de Salud en el año 2011 y ha sido un proyecto que ha tenido, pues yo creo que muy buenos resultados, aunque si bien es cierto no han sido los más veloces, porque existe en México mucha resistencia al cambio en enfermería, y aunado a ello existen otras situaciones particulares con las cuestiones de autores de las taxonomías que ya esperemos pronto pueda resolverse y negociarse mejor para que las enfermeras mexicanas sigan y puedan seguir utilizando sin mayor problema su literatura científica universal. Pero bueno, está basado en esto. Lo que yo aquí platico se basa en este documento. Muchos no lo conocen, entonces si no lo conocen los invito a descargarlo. Está en la página de la Comisión Permanente de la Secretaría de Salud. Tenemos un enlace desde mi blog hacia este mismo documento, y si yo me atrevo a difundirlos porque en alguna ocasión sus autores me lo dijeron en persona, puede difundirlo. Entonces yo siempre les doy su crédito, pero esto es de donde nos hemos basado para todo ello. Y lo hemos adaptado a nuestras necesidades institucionales. Recuerden que ha evolucionado, ¿verdad? Y todavía en algunas escuelas lo enseñan así, el proceso enfermero, así en columnas, y donde teníamos que escribir objetivos, verbos en infinitivo, la fundamentación científica, etcétera. Bueno, esto evolucionó un poco y ahora le llamamos el formato PLACE, que también hay algunas variantes. Este es el que tiene el documento de lineamiento general para los PLACE, y bueno, no se trata de otra cosa más que de esto. Es un formato especial en donde tenemos acá arriba los diagnósticos de enfermería, y si es bifocal también los problemas interdependientes. En esta otra parte los resultados, en la parte inferior las intervenciones, y que bueno, reiterando que podía y siempre podemos retomar la literatura universal como lo son las taxonomías enfermeras, Nandan o Guinic, para el poder diseñar planes de cuidado en cualquier lugar. En el Instituto Mexicano de Seguro Social tenemos estos tres tipos, o manejamos estos tres tipos de planes de cuidado de enfermería: los que son solamente del diagnóstico enfermero de respuesta humana, los interdependientes, o que son para el problema médico, para una respuesta fisiopatológica o una enfermedad, y el modelo bifocal que por ahí ha trabajado ya desde hace algunos años Carpenito, que vino a México hace poco al Congreso de Nanda y Naval, a quienes por cierto les mando un gran saludo y felicitación por el éxito obtenido en ese evento. Creo que fue sumamente importante y puede ser un inicio para poder mejorar y resolver muchas de estas situaciones. Entonces, regresando al tema, en el IMSS manejamos estos tipos de planes de cuidado, sobre todo los bifocales. Y bueno, digo, el formato es el mismo, cambiará quizá el color institucional. Y aquí tenemos un ejemplo de un plan de cuidados completamente lleno, ¿verdad? Tenemos los diagnósticos de enfermería, problemas interdependientes, los resultados del NOC, las intervenciones del NIC, y que además es importante mencionar, muchos de los guías de práctica clínica que existen de enfermería actualmente incluyen al final planes de cuidados de enfermería, y muchos, la mayoría, se basan en estas tres taxonomías. Entonces es importante
mencionar esto porque justamente existe recientemente una confusión y se está diciendo que ya en México no deberíamos de usarlas, con lo cual yo no estoy de acuerdo y por eso me atrevo también a publicar este pequeño video como una opinión personal y particular para invitar a quienes lo están difundiendo de ese modo que nos aclaren mejor esta situación y que no podemos limitar a las colegas enfermeras a no usar un libro o a no usar una literatura o decir nada más ahora van a usar guías de práctica clínica y ya no usen la NANDA, el No Clinic, cuando las guías de práctica clínica salen de ahí mismo. Una vez dicho esto, continuaremos con esta plática. Entonces habíamos mencionado ya que un place o una hoja de enfermería, pues es un place. ¿Por qué? Si vemos la del IMSS, que es esta, una de ellas, ¿verdad? Incluimos en varios apartados datos que son valoración, incluimos los diagnósticos, la planeación, la ejecución y la evaluación. Vean, la hoja de enfermería está distribuida a lo mejor de otra forma, pero también tiene todas las etapas del proceso enfermero. Entonces se trata de, si yo tengo planes de cuidado que van a ser mi referencia para poder llenar mis registros clínicos con base a evidencias y mejorar también la atención y la toma de decisiones, se trata de eso, de traspolar los planes de cuidado de enfermería a la práctica con mi paciente, a la toma de decisiones y por supuesto el redactar y escribir las notas de enfermería basado en ello. Es complementario, no está peleado, al contrario. Vean aquí, esta es la parte posterior del registro clínico de enfermería. Tenemos un apartado de escalas de valoración para el riesgo de caídas y de úlceras por presión y hay un apartado ahí que dice intervenciones. Ahí van intervenciones de la taxonomía NIC o las de las guías de práctica clínica. Nosotros en el IMSS utilizamos los 11 patrones funcionales de salud, que lo que tenemos que hacer pues es marcar aquellos que el paciente tenga alterados, ¿no? Y entonces esto fortalece nuestra valoración y nos ayuda a identificar y a encontrar los diagnósticos de enfermería en el libro NANDA. La nota de signos y síntomas pues es la valoración y ahí podemos retomar cualquier situación que incluya características definitorias o indicadores del NOC. En el problema interdependiente y en el diagnóstico de enfermería lo que hacemos es poner nombre al problema del paciente desde el punto de vista médico o multidisciplinario, problema interdependiente, y desde el punto de vista enfermero, aquí en donde dice diagnóstico de enfermería. Y ahí puedo usar taxonomía NANDA y o guías de práctica clínica de enfermería, donde se manejan muchos diagnósticos de enfermería, incluso planes de cuidado que existen, recuerden, 2 catálogos nacionales que están publicados y también los puedo usar como referencia. En la parte de intervenciones de colaboración, habitualmente enfermería en el IMSS escribimos o transcribimos las indicaciones médicas, pero incluimos también intervenciones de colaboración que puedan estar en taxonomía NIC o en guías de práctica clínica. Lo mismo en actividades de enfermería, que estas van a ir o deberían de ir dirigidas a resolver el diagnóstico de enfermería y estas son las que la enfermera toma la decisión. Finalmente, en la respuesta y evolución es la evaluación, es volver a valorar, revalorar, calificar los signos y síntomas, ver cómo cambiaron. Yo siempre les digo a mis colegas, acuérdense que respuesta y evolución no es pasa al siguiente turno, sino cómo cambió, tenía dolor, se disminuyó o aumentó o sigue igual. Tenía una hemorragia, disminuyó, aumentó o sigue igual. Y esto hay que plasmarlo en este apartado. Finalmente tenemos también un plan de alta en donde se deben describir todas aquellas intervenciones de enseñanza para preparar al paciente para el alta. Y que hay mucha información al respecto en guías y en taxonomía NIC. Aún existen muchas dudas de cómo llenar este apartado usando las guías de práctica clínica. Entonces ahorita les pongo un par de ejemplos para entenderlo de forma sencilla, que fue los que utilizamos en el taller que tuvimos en Veracruz justamente la semana pasada, el Día de la Enfermera, conmemorándolo. Si tú ya tienes, perdón, las guías de práctica clínica, como este ejemplo, que es la de infarto agudo de miocardio, ya la descargaste y la tienes disponible, bueno, pues tengo que buscar, ¿verdad?, en mi guía, y esta es la guía de referencia rápida, en donde viene la información sobre valoración de enfermería, y esta información de valoración que se va a centrar en signos y síntomas, pues yo la puedo traspolar. Obviamente tiene que ser congruente con lo que mi paciente tenga, y ya estamos hablando ahora de la etapa de valoración, pues aquí en donde va la nota de enfermería en signos y síntomas, o bien en la respuesta y evolución, porque aquí es la valoración inicial y acá es la evaluación. Entonces, en el caso de este ejemplo de la guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería en la atención del adulto con infarto agudo del miocardio, tenemos en la respuesta fisiopatológica nos habla de dolor torácico, es el síntoma más frecuente de un infarto. Es por lo que
por lo general prolongado, y se percibe como una presión intensa que puede extenderse o propagarse a brazos, hombros, sobre todo el izquierdo, la espalda, cuello, incluso dientes y mandíbula. Entonces yo aquí en signos y síntomas le puedo escribir dolor torácico con radiación al brazo izquierdo, derecho, las características. Y también puedo incluir las otras respuestas humanas, ¿no? Diaforesis, excesiva sudoración, debilidad, mareos, palpitaciones, náuseas. Todo esto lo puedo plasmar en mi nota de enfermería y está basado, ¿verdad?, en una guía de práctica clínica en el apartado que dice valoración de enfermería. Y por supuesto, dependiendo de cómo haya evolucionado mi paciente, acá tendré yo que escribir los cambios en estos mismos signos y síntomas. Tenemos en esta misma guía de práctica clínica intervenciones de enfermería del adulto con infarto, en la que por cierto participamos la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, capítulo de enfermería, justo cuando yo era presidente del capítulo, por eso la tomo como ejemplo también. Bueno, tenemos un listado de juicios clínicos o etiquetas diagnósticas prioritarias, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos y ya nada más faltaría completar su manifestado POSH, ¿no? Disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la frecuencia o ritmo, precarga, poscarga, alteración de la contractilidad miocárdica, e igual hay que completarlo porque estos diagnósticos no están terminados. Riesgo de sangrado relacionado con efectos de la farmacoterapia trombolítica, ansiedad relacionado con amenaza de muerte o amenaza de cambio en el estado de salud, afrontamiento ineficaz relacionado con crisis situacional, intolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno y disposición para mejorar la gestión de la propia salud. Y todos estos están basados en diagnósticos de enfermería de la NANDA y yo los puedo escribir aquí en el apartado de mi hoja de enfermería que dice diagnósticos de enfermería y debo escribirlos completos y también personalizados o individualizados, es decir, especificar alguna de la información que ya sea propia de mi paciente. Sí, también eso es válido, pero siempre respetando la terminología de los diagnósticos de enfermería. Por eso es un lenguaje estandarizado. Recuerden que lo que se estandariza son el lenguaje, no los cuidados. Bueno, en este mismo apartado tenemos aquí algo que dice problemas interdependientes y habla de dos: dolor precordial secundario a lesión miocárdica y riesgo sanguíneo coronario disminuido secundario a menor perfusión tisular cardíaca, estenosis coronaria y trombo. Estos solamente son dos ejemplos. Yo los puedo escribir acá en donde dice problema interdependiente de mi nota de enfermería del formato IMSS, pero no son los únicos. Un paciente con infarto agudo de miocardio puede tener complicaciones de todo tipo, choque cardiogénico, hipertensión arterial, o sea, hay muchos problemas interdependientes que se le pueden resolver, edema agudo pulmonar. Entonces, aquí yo lo puedo redactar, ¿verdad? Me baso en mis manuales institucionales, lo complemento con las guías de práctica clínica, porque ahí estoy haciendo enfermería basada en evidencia, y indiscutiblemente puedo usar taxonomías enfermeras. Bien, esta misma guía de práctica clínica incluye intervenciones de enfermería. Para cada diagnóstico de enfermería te está describiendo qué intervenciones, según taxonomía NIC, además, puedo yo utilizar para resolver estos diagnósticos que yo le haya detectado a mi paciente. Y esto lo puedo traspolar a la parte de la hoja de enfermería que se llama intervenciones de colaboración y actividades de enfermería, según sea el caso. Y entonces para el dolor agudo, pues puedo escribir como intervenciones. La intervención, bueno, aquí fíjense, el dolor agudo es del diagnóstico de enfermería. El dolor precordial es el problema interdependiente, me habla de un resultado NOC que se llama control del dolor y la intervención es manejo del dolor. Yo aquí escribo manejo del dolor. Para disminución del gasto cardíaco, la intervención es cuidados cardíacos agudos, aquí la pongo, cuidados cardíacos agudos. Y obviamente yo tengo que saber de qué se trata y aquí en la guía no está desarrollado, en la de referencia rápida, tendría yo que revisar la guía de práctica clínica extensa o la taxonomía NIC que de ahí salió. Para el riego sanguíneo coronario disminuido, la intervención también es cuidados cardíacos agudos y es de colaboración. Para el riesgo de sangrado, la intervención en manejo de la terapia trombolítica, si aplica la pongo acá, ¿verdad? La escribo. En ansiedad, la intervención se llama disminución de la ansiedad. Yo puedo escribir acá etiquetas de intervenciones y o especificar algunas de las actividades de cada intervención, porque el rubro se llama actividades de enfermería. Todo esto sale de la taxonomía NIC de intervenciones de enfermería y está respaldado en una guía de práctica clínica, ¿ok? Para el diagnóstico afrontamiento ineficaz, la intervención apoyo emocional, yo la puedo poner acá y realizo las actividades, por supuesto, eso tiene que ser congruente con lo que tenga mi paciente. Para la intolerancia a la actividad, nuevamente cuidados cardíacos, pero ya rehabilitación y manejo de la energía en el momento en el que apliquen. Y para el de disposición, para mejorar
mejorar la gestión de la salud, que habla de una situación de tipo resuelta a través de enseñanza y consejería. La intervención así se llama, enseñanza, proceso de enfermedad, que es una etiqueta en la taxonomía NIC y que así está aquí en la guía de práctica clínica. Bueno, en el IMSS, todas aquellas intervenciones de enseñanza se escriben en el plan de alta, que está en la parte inferior. Seguimos en la etapa de planeación y ejecución. Acuérdense que la planeación es escribir lo que le voy a hacer a mi paciente, y la ejecución generalmente se plasma en la hoja de enfermería cuando yo pongo el horario en el que ejecuté. Entonces decíamos, para el diagnóstico, disposición para mejorar la gestión de la propia salud, que ya cambió en la NANDA, por cierto. La intervención es enseñanza, proceso de la enfermedad, y bueno, de acuerdo a nuestros lineamientos IMSS, estos tipos de intervenciones se anotan en el plan de alta, que son todas aquellas intervenciones para educar al paciente y prepararlo para su alta. Ahora bien, este mismo guía de práctica clínica de infarto incluye al final un plan de cuidados de enfermería en donde tenemos diagnósticos, resultados e intervenciones, los cuales podemos aplicar en la hoja de enfermería. Entonces lo mismo, se trata de traspolar, ¿verdad?, los diagnósticos de enfermería al espacio correspondiente. Insisto, o sea, esto no es copiar y pegar, porque yo estoy también en completo desacuerdo que las enfermeras nada más copien y peguen, desde el libro que sea, o desde el mismo NANDA, no. Así no se hace proceso enfermero. Proceso enfermero implica pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa que yo tengo que valorar a mi paciente, sacar conclusiones, analizar la información y tomar decisiones. Y entonces fundamentarlo en este tipo de literatura como lo es las guías de práctica clínica. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Todo aquello que son intervenciones yo los puedo colocar acá, en las de colaboración o en las de enfermería, según sea el caso. Pero si te das cuenta, las guías de práctica clínica incluyen planes de cuidados de enfermería, y los planes de las guías de práctica clínica se basan fundamentalmente en el método enfermero y en las taxonomías NANDA, NOC y NIC. ¿Sale? Bien. Otro ejemplo muy similar, pero ahora de la guía de práctica clínica de enfermería en la paciente con preeclampsia. Lo mismo. Se trata de consultarla, leerla. Poder hacer enfermería basada en evidencia implica, colegas, que tenemos que leer y revisar la información disponible. Está en internet, está gratuita, no hay que ni comprar nada, o sea, simplemente es consultarla. E incluso habemos quienes hasta las tenemos descargadas en nuestro celular, que esta es de las innovaciones que hoy en día podemos aprovechar. Y entonces, todas las evidencias, recomendaciones y puntos de buena práctica, ¿verdad?, se pueden trasladar también, siempre y cuando sea congruente con lo que yo estoy haciendo con mi paciente, a nuestro plan de cuidados de enfermería, como aquí lo estamos señalando. Esto es una recomendación de la guía de práctica clínica, ¿verdad?, que dice, me voy a regresar tantito, entre las intervenciones de enfermería relacionadas con el diagnóstico, riesgo de alteración de la diada materno-fetal, se recomienda revisar el historial obstétrico para valorar factores de riesgo de preeclampsia, determinar el grado de conocimiento que la paciente tiene de su patología, fomentar la expresión de sentimientos y miedos acerca del bienestar fetal y seguridad personal, instruir a la paciente en técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de un resultado saludable, recomendar que asista a atención médica inmediata cuando detecte disminución de movimientos fetales, 4 o más contracciones por hora antes de las 37 semanas de gestación, cefalea de trastornos visuales, dolor epigástrico, ganancia rápida de peso con edema, y enseñarle a contar los movimientos fetales, y habla también de ver los PLACE o los planes de cuidado. Entonces esto yo lo puedo tomar para mi nota de enfermería, obviamente optimizando los espacios, revisar el historial obstétrico, determinar el grado de conocimiento que tiene la paciente de su patología, fomentar la expresión de sentimientos y miedos del bienestar fetal, el horario en el que lo estoy haciendo, y con la tinta, que en este caso es un ejemplo de turno matutino, que aplique para nuestras notas de cada institución, ¿no? Generalmente en el IMSS y en muchos hospitales usamos azul en la mañana, verde en la tarde, rojo en la noche, y bueno, pues hay que respetar también las políticas institucionales y recomendaciones que hagan nuestras autoridades. Vean, aquí tenemos el PLACE de este guía de práctica clínica de preeclampsia para el diagnóstico exceso de volumen de líquidos. Hay un problema interdependiente, el de edema,
hay dos resultados que mencionan equilibrio hídrico y función renal, con sus indicadores, su escala, que pueden aplicarse también. Y ahorita vamos a ver de qué forma, porque luego pensamos que el NOC no se puede usar porque no nos piden resultados en el IMSS, por ejemplo. Ya en Secretaría de Salud sí se les está pidiendo escribir cuál es el resultado esperado. Y tiene una forma muy particular de hacerse, pero en el IMSS lo hacemos de otra forma, porque no nos lo pide como resultado. Pero acuérdense que estos indicadores son signos y síntomas que se miden con una escala. Y bueno, abajo vienen las intervenciones y que también se basan en taxonomía NIC. Esto está en la guía de práctica clínica, ¿eh? Esto viene en la guía y, insisto, se basa en taxonomías NANDA, NOC y NIC. Entonces, vean aquí, del diagnóstico NANDA, ¿verdad? Exceso de volumen de líquido relacionado con el compromiso de mecanismos reguladores, manifestado por edema, que es un signo, alteración de electrolitos, que también son signos, cambios de la densidad específica de orina, son signos. Entonces se anotan acá en la nota de signos y síntomas, si la paciente los presenta. Pero además también yo puedo registrar aquí los indicadores del NOC. Por ejemplo, el balance de líquidos positivo, ¿no? Que es lo mismo que decir entradas y salidas diarias equilibradas, tiene una desviación a lo mejor sustancial o leve, aquí lo anoto. El aumento de peso, aquí lo anoto, la hipertensión, y aquí puedo especificar, ¿no? Hipertensión sustancial, grave o moderada. Aquí no voy a usar números, aquí voy a redactar mis signos y síntomas usando los indicadores y las escalas, pero en forma redactada. Y como hayan cambiado estos signos y síntomas, en la parte de respuesta y evolución de la hoja de enfermería, insisto, estoy hablando de ejemplos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, registros clínicos de enfermería, particularmente como lo hemos estado haciendo ya desde hace algunos años en Centro Médico La Raza, en el Hospital de Gineco-Obstetricia, que es en donde yo laboro y donde tengo funciones docentes bastante extensas. Obviamente tenemos un apartado que se llama diagnóstico de enfermería y problema interdependiente. Pues en el place de la guía de práctica clínica, aquí está el diagnóstico enfermero completo y está el problema interdependiente completo, que si mi paciente tiene estas respuestas humanas y fisiopatológicas y es congruente con lo que yo tengo con mi paciente, lo puedo, ¿verdad?, registrar en este apartado. Esto de aquí salió del place de la guía de práctica clínica de preeclampsia, la cual, nuevamente reitero, se basa en taxonomías enfermeras NANDA, NOC y NIC. ¿Okay? En la parte de intervenciones, que viene abajo en el place, está la intervención de la etiqueta manejo de líquidos, que está en el campo 2, fisiológico complejo, en la clase N, control de la perfusión tisular, de la taxonomía NIC. Y está en la guía de práctica clínica. Y bueno, aquí vienen todas las actividades que yo tendría que conocerlas, revisarlas todas y anotar si aplica en el plan de cuidados, en las intervenciones de colaboración, aquellas que yo hice en conjunto con otros profesionales de la salud, y las actividades de enfermería, aquellas que realizó enfermería de forma independiente. Es así como podemos aplicar las guías de práctica clínica de enfermería publicadas en CENETEC y en IMSS, que son las mismas, en nuestras notas de enfermería. No está peleado. Yo vuelvo a reiterarlo, no está peleado, no va en contra. Las guías de práctica clínica para mí son una herramienta excelente, pero también tenemos situaciones para las que todavía no existen guías de práctica clínica. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tomo decisiones? Bueno, existe el pensamiento crítico de enfermería y existen otras guías internacionales. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si un paciente cae en paro cardiorrespiratorio, no existe en México, en CENETEC, ninguna guía de práctica clínica que hable del paro cardiorrespiratorio así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Consultar las guías internacionales, como lo son las de la American Heart Association, que son internacionales, que también tienen derecho de autor y que finalmente de todas formas son aplicables. Aquí tenemos que aclarar muy bien. Hago desde aquí, desde la Ciudad de México, una invitación a aclarar a mis autoridades nacionales e internacionales esta situación del uso o no uso de las taxonomías. Y mi postura es: no podemos limitar a las colegas enfermeras ni decirles que no pueden usar taxonomías enfermeras por alguna situación particular que haya habido de derecho de autor. Sí, tendrá que aclararse eso, porque desde hace varios años ya se conoce, pero no se nos ha aclarado bajo qué circunstancias o condiciones. Y yo no tengo ningún conflicto de intereses, yo no recibo ningún tipo de ingreso de NANDA, de NOC y de NIC. Yo soy docente de corazón, mi función docente es en el IMSS, y por cierto siempre lo hago con mucho entusiasmo, y además para gente fuera del IMSS también siempre lo hago. Mucha gente de Secretaría de Salud se ha acercado a mí a preguntarme mi opinión y a preguntarme orientación. Yo siempre se las he dado, aquí la comparto con ustedes, la forma en la que lo estamos haciendo en el Seguro Social.
También he impartido estos talleres con algunos colegas en Secretaría de Salud y bueno, que les hemos aclarado dudas, pero siempre sin límites. Es decir, yo estoy a favor del pensamiento crítico y de la enfermería científica. Y una enfermería científica no se puede ver limitada por políticas nacionales en el aspecto científico. Tenemos que seguir lineamientos nacionales, claro. Para eso existen las normas y para eso existen las guías de práctica clínica, que son eso, son guías. No son recetas de cocina, el cuidado no se estandariza, lo que se debe de estandarizar es el lenguaje. Y las guías lo refuerzan, usan lenguajes Nanda no Gimmick. Entonces, yo creo que nada más lo que tenemos que hacer es aclarar muy bien la forma de hacer el proceso enfermero. Y bueno, pues les envío un cordial saludo de nuevo, gracias por escucharme. Yo sé que esta clase, a lo mejor en línea, este pequeño video ha sido un poquito extenso, pero la intención ha sido demostrarles y enseñarles una de las maneras en las que lo estamos haciendo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Hospital de la Raza. Cada institución sí ha tenido algunas variantes y bueno, la idea es eso, intercambiar ideas y conocimientos. Por eso mi lema, alguna frase que me encanta y aquí está, ¿verdad? El conocimiento que no se comparte no florece. Si conocen a alguien que no sepa proceso enfermero, que podamos ayudarle, estoy para servirles, enséñenles estos videos. Esta otra parte, ¿verdad? La experiencia tiene un gran valor, pero no tiene precio. Sí es cierto que a veces a algunos nos ha costado capacitarnos, claro, pero también es cierto que no todo el mundo lo tiene. Y sin embargo, habemos docentes que enseñamos de corazón. Muchos de mis alumnos lo saben, les he impartido clases, a veces a través de su escuela, a veces de forma individual, pero nunca con fines de lucro. Aquí está mi correo electrónico, les dejo mis redes sociales. Ahora sí que como dicen los youtubers hoy en día, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, compartirlo, compártanlo en sus redes sociales y sobre todo escriban en sus comentarios qué opinan de esta pequeña plática, qué opinan de esta situación del uso de guías de práctica clínica, del uso o no uso de taxonomías enfermeras. La libertad de expresión es una maravilla a través del internet y siempre con respeto, por supuesto. Yo reconozco y siempre reconoceré el trabajo de mis colegas y de mis líderes y autoridades nacionales cuando han sido acertados, pero en esta ocasión sí debo de decirlo con todo el respeto del mundo. La capacitación que se está dando, y que es verbal porque yo ya leí algunos de la información y por escrito no hay nada así, pero verbalmente que se les esté diciendo a mis colegas que ya no usen taxonomías enfermeras Nanda no Gimmick es un error. Es un error muy grave y están confundiendo mucho a mis colegas, porque no podemos limitarnos, no podemos limitar a las enfermeras científicas a que ya no usen un libro, pero sí usen otro, pero lo irónico es que ese otro libro o estas guías se basan en el libro que yo estoy diciendo que no usen. O sea, tenemos que ser congruentes y aclarar bien esta situación, porque en todo el país está causando confusión, y entonces, ¿qué debemos de hacer? Unirnos. No se trata de dividirnos, es unirnos para mejorar como profesión y como ciencia. La enfermería es la ciencia del cuidado. Acuérdate, eso también es algo que yo siempre digo en mis pláticas: si eres enfermera y la enfermería es una ciencia, entonces tú eres científico o científica. Y nada, los científicos nos movemos, por supuesto, con ética profesional. Nada está por encima de esa ética profesional y de esa ciencia, ni siquiera la política. Una vez hecho este comentario, les envío un cordial saludo. Hasta pronto.